Estamos en una costa que es sedimentaria, una costa que se forma por aportes sedimentarios procedentes de los diferentes cauces de agua que tenemos. El mayor de ellos, el más importante quizá en el mapa, el río Guadalquivir. No solamente el Guadalquivir, el Tinto, el Odiel, el Guadiana también, que a lo largo del tiempo han ido aportando arenas. Por tanto, toda esta zona sur de la provincia de Huelva, englobada dentro del Golfo de Cádiz, es una costa formada por sedimentación, por arenas, por el depósitos de arena, ¿no? Aporte sedimentario. No hay ninguna masa de roca, ningún roquedo que emerja. Eso de decir que Isla Cristina emerge de un terremoto, eso es una película que va para nada. De hecho, ¿qué es lo que provoca, lo que sí es cierto que provoca el terremoto de Lisboa? La fundación o la decisión de la cofradía de San Telmo, que era la cofradía que aglutinaba a todas aquellas empresas pesqueras que estaban en Isla Cristina desde mucho antes, décadas antes. De hecho, desde principios del siglo XVIII ya se conoce que había empresas pesqueras de Cataluña, por ejemplo, de Mataró, del Maresme, toda aquella zona ya había incluso hasta más de 40 compañías, se contabilizaron un poquito antes del terremoto. ¿Qué es lo que provoca ese movimiento de tierra o ese maremoto? La decisión de la compañía de quedarse de manera estable durante todo el año, pero eso de que una isla emerja, que va, esa isla ya existía previamente. Por eso coincide su fundación con el 1755. Efectivamente, ya el invierno del 55 al 56, para custodiar las instalaciones, pues ya hay una población estable. Ahí tenemos a Josefa Neca, por ejemplo, como primer guarda, y Arnau como primer patrón que se establece en la isla. Pero lo que es la isla geológica, ese aporte de arena ya existía. De hecho, si tiramos de cualquier mapa de los siglos XVI y XVII, por ejemplo, anteriores al terremoto, veremos que nos presenta la costa de Huelva con una sucesión de diferentes islas o antillas, que también las podemos llamar así, diferentes islas formadas por sedimentación, por acumulación de arena. Ya Isla Cristina, por tanto, existía. Bueno, existía lo que es la isla, pero no podemos decir eso de que Isla Cristina emerge tras un terremoto, eso es mentira. Ya se sabe, porque hay documentación de la documentación antigua, histórica, que se refieren a esa torre, documentación anterior escrita. Es una torre almenara, ¿no? Es una torre almenara. Y esa documentación es anterior al terremoto. Y ya nombra esa torre de la Higuera que estaba caída en el mar. ¿Por qué? Pues simplemente porque el mar se va comiendo, el mar se va acercando a lo que es el acantilado. Esa torre estuvo en lo alto, obviamente, para vigilar. Oye, ¿hay moros en la costa o no? De ahí nos viene la expresión. Y la torre ya había caído antes del 1 de noviembre de 1755. Y como bien dices, Paola, una de las muchas torres almenaras, la palabra almenara significa la señal en árabe. Una de las diferentes torres almenaras que se construyeron bajo el reinado de los reyes filipinos, de la Casa de Austria. Sabemos que entre 1580 y 1640, Felipe II, Felipe III, hasta Felipe IV, tienen tanto España como Portugal bajo su cabeza, o lo que sería coronándose como reyes de ambos países, lo cual no significa, que eso puede ser otro mito que podríamos encontrar, otra falsa creencia, lo cual no significa que hayamos sido durante ese periodo un único país, nunca. Siempre España fue España, siempre Portugal fue Portugal, solo que compartimos reyes durante esa época. Y claro, necesitaban, además también porque la Casa Guzmán era la gran propietaria de prácticamente todo este terreno, del 90% de este terreno, y tenían que tener su costa segura ante cualquier tipo de incursión. Por eso las torres almenaras. Qué curioso. ¿Y lo de no hay moros en la costa? ¿Hay moros en la costa o no? Porque esas torres no frenaban los ataques, simplemente avisaban, avisaban, no frenaban. ¿El terremoto de Lisboa destruyó Huelva? No. Huelva capital nunca fue destruida por el terremoto. ¿Qué era Huelva en el siglo XVIII? Era una sede menor de la Casa Guzmán. La sede nobiliaria o digamos la sede feudal más importante del momento para nosotros, para esta tierra, era Niebla. Estamos dentro del condado de Niebla. Si no se hubiera producido la sedimentación del último tramo del río Tinto, probablemente a día de hoy Niebla podría haber tenido puerto y podría haber seguido siendo capital de la provincia cuando ésta se formó en 1833. Por eso la capitalidad se la lleva Huelva después del estudio de una serie de candidatas. ¿Qué ocurre? Que Huelva, como digo, en el contexto del terremoto, era una ciudad que, si no se hubiera desarrollado como capital, sería un pueblecito más, un pueblo más, como Ayamonte, como Cartaya, como Lepe, como etcétera, y no tenía una cantidad de monumentos que podamos, como digo yo, meter en una película que se caen debido a un terremoto que va. Efectivamente, sí es verdad que afectó. Cae el campanario de la Concepción,
La catedral también de la Merced sufre importantes daños. El campanario también, la torre de campanario de la iglesia de San Pedro, aunque no cae con el terremoto, pero ya se ve bastante afectada, bastante deteriorada. Y esa es la razón por la que sí, efectivamente, claro, que afectó a Huelva capital, pero no podemos decir que la destruyera porque no había todavía una colección de monumentos, llamémoslo así de manera tonta, una colección de monumentos que puedan ser comparables a los que sí han tenido y tienen otras capitales andaluzas que desde antiguo han sido sedes importantes. Oye, Marismas de Odiel, ¿es un parque natural? No. Tenemos en España, igual que en otros países también, una serie de diferentes niveles de protección, una clasificación de los niveles de protección medioambiental. El nivel más alto es el de parque nacional. La gestión y administración, la declaración y gestión, de un parque nacional le corresponde, como todos sabemos, al gobierno central, al gobierno del país, del Estado. En el caso de Huelva, ¿cuál tenemos? Por supuestísimo Doñana, el más importante. Por debajo de Parque Nacional tenemos una serie de niveles que son los siguientes. Un segundo nivel que es el de Parque Natural. Parque Natural ya lo gestiona el gobierno autonómico, en este caso hablamos de la Junta de Andalucía. En Huelva, por ejemplo, arriba en la provincia, en el norte de la provincia, Aracena y Picos de Aroche, el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Por debajo de Parque Natural, también de la Junta de Andalucía, nos vamos a Reserva Natural. En Huelva, por ejemplo, Laguna del Portín, por ponerte el primer ejemplo que se me viene a la cabeza. Y un cuarto nivel, que también corresponde a la Junta de Andalucía, que es Paraje Natural. Ese es el nivel que corresponde a Marismas del Odiel. El Muelle del Tinto, claro, por sus características nos recuerda mucho a la Torre Eiffel. De hecho, no es un puente. Un puente tiene que unir dos orillas. Claro, y la gente dice es el puente, no es el puente, partiendo de esa base que no es puente. Y tampoco lo hizo el que diseñó y creó esa Torre Eiffel, que es tan mediática, ¿no? Sí, fue tan conocido y destacó tanto Gustavo Eiffel que surgió en las mentes de mucha gente el concepto, no en la mente de los españoles, el concepto de que todo lo que se hace en el siglo XIX y que tiene esa forma, esa estética de arquitectura en hierro, la típica arquitectura decimonónica en hierro, era de Eiffel, por darle importancia, ¿no? Por crear valor añadido a la pieza, todo era de Eiffel, no todo es de Eiffel. En el caso del muelle cargadero de la Rio Tinto Company, lo diseñó un tal George Barclay Bruce, él era ingeniero británico, él estaba especializado además en líneas de ferrocarril, en este tipo de construcciones a nivel europeo. Y él fue el que contrató la compañía minera de Rio Tinto, la Rio Tinto Company Limited, para diseñar el último tramo y lo que sería también todos esos 80 y tantos kilómetros de longitud que tiene esa línea de ferrocarril que parte de las minas de Rio Tinto y llega directamente para embarcar esa mercancía, ese mineral, a la ría de Huelva. Diseñando ese muelle que tiene, lo que es la parte del agua son unos 800 y pico, creo recordar 817 metros de longitud, tiene forma curva, cuya función es luchar contra la marea o evitar que las corrientes de la ría le afectasen. Y sí, es de hierro, tiene la forma propia que trabajaba también Gustavo Eiffel, pero como digo, es de George Barclay Bruce. Y nos tenemos los onubenses que sentir, Paola, muy, muy orgullosos porque es uno de los únicos uno de los cuatro muelles que quedan todavía en España. Y también conservado, ¿no? Está bien conservado, lo que pasa es que vemos nada más que el esqueleto. Eso hay que imaginarlo en época en funcionamiento, funcionó hasta los años 70 del siglo XX. Hay que imaginarlo recubierto de sus correspondientes maderas y otras estructuras. Y mira, como digo, no es de Eiffel, pero tiene una cosa bastante interesante, y es que fue diseñado, fue construido con la técnica Mitchell. ¿Esto qué es? Que los pilares tienen en la parte inferior una especie de hélice que va girando para poder hincarlos en la ría, en un terreno tan característico, tan húmedo y tan inestable como son los lodos, ¿no?, y la zona de la ría. Es como si fuera un gran tirafondos, un gran tornillo que se va girando para poderlo encajar. Barclay Bruce pensó que introduciéndolo, ya en tierra, introduciéndolo en tierra aproximadamente 10 metros y medio sería suficiente. Al final el terreno lo obligó a que tengan una profundidad de aproximadamente 25 metros. Es bastante. Por tanto, una vez que ya está hincado con ese sistema Mitchell, para estabilizar
esos pilares, ahora se ponen las famosas o las tan características cruces de San Andrés, que son las que van fijando, las que van, como digo, estabilizando los pilares. Y esa estructura podemos verla en Huelva, ¿dónde, por ejemplo? Pues muy cercano, en el muelle cargadero de Tarsi, de la Tarsi Sulphur and Copper Company, por ejemplo, que ya estaba construido mucho tiempo antes, ya que la Rio Tinto Company no fue, aunque sí es la más conocida, no fue la primera de las compañías en instalarse en Huelva. El muelle de la Reina, también en el paraje de la Rábida, también está hecho con esa técnica. Y hay un cuarto que estaría para arriba, en Portugalete, en el norte de España, y solamente quedan, a día de hoy, en todo el país, 4 muelles con esta técnica constructiva. Y 3 de ellos, como estamos viendo, en Huelva. Qué bueno, qué curioso. Y luego decimos que no tenemos nada. No, anda que no.